mis hermanos. Qué gozo volver a casa. El pastor Eri me pidió que me presentara. Hermano, yo soy súper malo presentando. Pero para los que no me conocen, por la gracia del Señor, soy uno de los pastores de la Iglesia Comunidad Bíblica en Spring Hill. Una iglesia que es hija de Palabra de Vida. Y reciban saludos del pastor Alex, de mi esposa, que por el plan soberano de Dios no pudo estar aquí. Hoy me acompaña mi hermano Andrés, por allá atrás. Y hermanos, es un gozo ver lo que Dios está haciendo aquí. Muchas caras nuevas, porque el Señor es fiel. Y el pastor Eric me pidió que diéramos un update de lo que el Señor está haciendo en Spring Hill. Por la gracia del Señor, nosotros empezamos el 8 de enero, un grupo de entre 25 y 30 personas. Y el Señor en su gracia ha sido bueno, hermanos. Hay un promedio de asistencia entre 50 y 60 personas los domingos. Y eso solo por el poder de la gracia y el evangelio, mis hermanos. Pero no es los números. Estamos viendo matrimonios siendo restaurados. Estamos viendo nuevos creyentes creciendo en la palabra del Señor. Estamos viendo bautismos. Estamos viendo gente siendo restaurada por el poder del evangelio, mis hermanos. Así que si hay 5 y si permanecemos esos 50 o 60 hasta que Cristo venga, fieles, gloria a Dios. Si vienen 100, gloria a Dios también. Pero el Señor está siendo fiel, mis hermanos, y el Señor ha sostenido al pastor Ares, me ha sostenido a mí, y le pedimos que oren por nosotros para que el Señor continúe guardándonos. Hermanos, cuando Dios está obrando, y esto lo he experimentado en los últimos 2 meses, Satanás no está contento. Y yo creo que nosotros, las iglesias reformadas, hemos echado un poco al lado de la batalla espiritual. Hermano, la batalla espiritual es real. Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas. Así que oren por nosotros, mis hermanos, porque junto con el crecimiento vienen los retos, vienen los desafíos y necesitamos la gracia de Dios, necesitamos sabiduría. Necesitamos que Dios nos guarde, que Dios guarde nuestro corazón del pecado y que podamos permanecer fieles hasta el fin. Así que si usted quiere orar por nosotros, ore para que Dios nos mantenga fieles hasta el fin. Lo demás, el Señor lo va a hacer. Así que vamos a empezar, mis hermanos. El pastor Eric me dijo que tengo 2 horas para predicar en el día de hoy. Así que póngase cómodo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Hermano, y cuando el pastor Eric me dijo que predicara, inicialmente iba a predicar Mateos, porque era el próximo domingo, pero luego hubo un cambio y me dijo, predica lo que Dios, el Señor, ponga en tu corazón. Y mientras yo oraba y buscaba la dirección del Señor para ver qué podía traer, qué podía predicar, recordaba las Navidades. Y qué mejor manera, mis hermanos, que empezar recordando nuestra identidad en Cristo. Qué mejor manera de recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y ese es mi ánimo en el día de hoy. Yo le pido al Señor que usted pueda abrazar esa unión que Cristo ha hecho por medio de su sacrificio en nosotros. Pero antes vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor lo siga obrando. Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo, Señor, que es tu palabra la que tiene el poder para transformar a tu iglesia, para edificarla. Nosotros somos débiles, pecadores imperfectos, Señor, pero tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y yo te pido que el Espíritu Santo hoy ministre tu palabra al corazón de tu iglesia, así como ha ministrado a mi corazón mientras me preparaba, Señor. Y que los corazones salgan edificados, exhortados y animados con el poder de tu evangelio, Señor. Padre, habla a tu iglesia reunida en el día de hoy y llévate la gloria y la honra porque solo tú la mereces, Señor. Ayúdame a ser fiel, a no añadir ni quitarla a tu palabra, por los méritos de Cristo. Amén. Hermanos, quiero pedirle disculpas. Esta mañana, mientras revisaba el sermón nuevamente, me di cuenta que tenía la versión NBLA y yo sé que aquí usan la Reina Valera
Y le pido disculpas, no quiero ser de tropiezo ni distraerlo. Así que si usted tiene una Biblia digital, puede cambiar la versión. Y les prometo que si el Señor permite, para la próxima vendré con la Reina Valera. Así que, Pastor Eri, discúlpame, brother. No me dio tiempo de cambiar los versículos esta mañana. Bueno, mis hermanos, en el año 2006 se estrenó una película basada en la historia real. Chris Garden esta película estaba inspirada en la vida de Chris Garden y la película se titulaba En busca de la felicidad. Esta película fue protagonizada, mis hermanos, por Will Smith y su hijo Jaden Smith y habla de un hombre que invierte todo su dinero en escáneres de huesos y poco a poco él va perdiendo todo su dinero. Pierde su esposa, pierde su dinero y finalmente abandona su casa donde vivían endeudados, sin techo en el que vivir. Con un niño de 5 años decide salir adelante en busca de la felicidad. Y si usted busca en Google sobre esta película, hay una frase que marcó la historia de esta película. Y dice así la frase: nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Y si quieres algo, sal a buscarlo y punto. Hermanos, si somos realistas, todos estamos en busca de la felicidad. Todos estamos en busca de la seguridad. Todos queremos estar más felices. Unos buscan su felicidad en su pareja. Unos buscan su felicidad en el dinero. Otros en el trabajo, en sus estudios, en sus familiares, en las drogas, en el alcohol, en el ministerio, en la salud, yendo a hacer ejercicio. Hermanos, muchos buscan la felicidad porque piensan que encontrando la felicidad en este mundo encontrarán seguridad. Pero si nosotros buscamos la seguridad y la felicidad fuera de Cristo, estamos buscándola en el lugar equivocado. Hermanos, y muchos cristianos tristemente viven así. Muchos de nosotros vivimos buscando gozo y deleite en las cosas de este mundo, fuera de Cristo. Cuando en Cristo, mis hermanos, Efesios 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El hombre siempre ha querido buscar la seguridad y su felicidad a su manera, no a la manera de Dios. Lo mismo pasaba en las iglesias de Asia Menor, hermanos, las cuales Juan estaba ministrando. Juan era el último apóstol y de anciano ya estaba ministrando en las iglesias de Asia Menor. Juan fue un testigo ocular. Juan fue testigo de la vida, de la muerte, de la resurrección y la ascensión de Cristo. Y aunque Juan ya estaba de edad avanzada, todavía seguía ministrando en estas iglesias. Las iglesias habían crecido, pero estaban bajo una gran persecución por los romanos. Había una división, hermano, dentro de la iglesia. Ellos estaban enfrentando un serio problema por las falsas doctrinas que se habían infiltrado. Había un grupo conocido como los gnósticos. Y el pastor John MacArthur, hablando de los gnósticos en su comentario, él dice: los gnósticos era la herejía más peligrosa que amenazó la iglesia primitiva durante los primeros 3 siglos. Ahora, ¿qué enseñaban los gnósticos? Pastor, esa palabra gnóstico está muy de domingo, explícame. Bueno, los gnósticos negaban la deidad de Cristo. Los gnósticos lo que decían era que Cristo no era 100% Dios ni 100% hombre. Ellos negaban la deidad de Cristo.
Pero esto es algo contrario a lo que enseña la Biblia, mis hermanos. En Juan 10, 27 al 30, Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarla de la mano del Padre. ¿Por qué? Versículo 30. Porque yo y el Padre somos uno. Y los gnósticos negaban que Cristo era Dios. Ahora, mis hermanos, pero estos falsos maestros no solo negaban la deidad de Cristo, también ellos decían recibir nuevas revelaciones, recibir revelaciones especiales más altas que las Escrituras. Y es en este contexto, mis hermanos, que Juan escribe su primera carta. Y si nosotros vamos al capítulo 5, versículo 13, nosotros vemos el propósito por el cual Juan está escribiendo esta carta. Y mi hermano, por mucho tiempo yo estuve pensando que Primera Juan solo fue escrita para revelar quienes no eran creyentes. Pero mire lo que dice Primera Juan capítulo 5, versículo 13. ¿A quién le está escribiendo Juan? ¿Cuál es el propósito de Juan en esta carta? Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna. Hermano, lo que Juan quiere con su primera carta es que aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios puedan tener seguridad de su salvación, que puedan tener seguridad de la vida eterna que han recibido en Cristo Jesús, en medio de toda la persecución que estaban enfrentando. Ahora, ¿cómo Juan hace esto? ¿Cómo Juan anima a esta iglesia, a estas iglesias que están padeciendo? ¿Qué usa Juan para exhortar a estos creyentes que están siendo perseguidos y están pasando persecución dentro de la iglesia? ¿Cómo comienza Juan su carta? Juan comienza hablando del Jesucristo histórico, hermano. Juan comienza hablando del Verbo encarnado. Lo que me lleva al título de este sermón, mis hermanos: abrazando nuestra unión con Cristo. Y si usted es de los que toma nota, yo quiero convencerlo de esta idea. Y esta es mi idea central en el día de hoy, mis hermanos. Al final del sermón yo quiero que usted recuerde esto. Podemos estar seguros de nuestra salvación gracias a nuestra unión con Cristo. Podemos estar seguros, mis hermanos, de nuestra salvación gracias a nuestra unión con Cristo. Y estaremos viéndolo en 2 puntos, mis hermanos. En primer lugar, veamos que debemos abrazar a Cristo porque Él nos ha dado la vida. Él nos ha dado la vida. Versículos 1 al 2. Y miren cómo Juan comienza, mis hermanos. Lo que existía desde el principio. Juan va al pasado, mis hermanos. Juan hace eco de Génesis 1:1 y de Juan 1:1. En Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ahora, mis hermanos, recuerden lo que estaba pasando en estas iglesias. Los gnósticos, estos falsos maestros, estaban negando la encarnación de Cristo. Ellos decían tener nuevas revelaciones, ellos decían tener cosas especiales. Y Juan les dice: no hay nada nuevo, no hay nada especial. Juan va a la historia registrada en el Antiguo Testamento que evidencia que Jesucristo es eterno. Juan está echando al piso, mis hermanos, y está desboronando estas falsas enseñanzas de estos falsos maestros. Pero Juan no solo se queda con evidencias bíblicas, sino que ahora presenta, mis hermanos, también un testimonio ocular. Juan ha presentado pruebas bíblicas, ha presentado pruebas históricas para evidenciar la deidad de Cristo,
pero ahora apela a su testimonio ocular para dejar claro que Cristo y su evangelio no es algo nuevo. Versículo 1 nuevamente. Lo que existía desde el principio, y Juan añade, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, y dice, esto escribimos acerca del verbo de vida. Juan dice, yo oí, yo vi, yo contemplé, yo toqué al verbo de vida y esto escribo. Ahora, ¿quién es el verbo de vida? ¿Quién es el verbo de vida, Juan? Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, el verbo de vida del que Juan está hablando aquí es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que se ha dado a conocer, mis hermanos. Y lo que Juan está diciendo es que Cristo estaba desde antes de la creación y que Cristo es eterno. Lo que Juan está diciendo es que el evangelio no es una idea nueva, mis hermanos. Ni que es algo fresco. Cristo y su evangelio existen desde el principio, mis hermanos. Y si usted no me cree, lea Génesis 3:15, después de la caída, ¿qué pasó? Se prometió un Mesías, se prometió un Salvador. Mis hermanos, las evidencias que Juan está presentando son comprobables y son objetivas. Aquí ninguno podía decir, no, es que son inventos de Juan. No, Juan dice, yo estuve ahí, yo vi, yo escuché, yo toqué, yo contemplé. Hermanos, Jesucristo es Dios encarnado. Él es el Mesías prometido y profetizado en el Antiguo Testamento, que vino a salvar a su pueblo. Versículo 2. Y la vida, o sea, Cristo, ¿qué hizo? Se manifestó, se dio a conocer. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna o la salvación que estaba con el Padre y se manifestó, se dio a conocer a nosotros, mis hermanos. Juan dice, yo soy testigo de que Cristo es el verbo de vida que se dio a conocer. Pero la pregunta que queda, mis hermanos, en este pasaje es, ¿qué oyó Juan? ¿Qué vio Juan? ¿Qué contempló Juan? ¿Qué tocó Juan? Mis hermanos, Juan estuvo con el ministerio de Cristo y él vio su autoridad como maestro. Él vio la autoridad que tenía sobre los demonios. Él vio la autoridad que tenía sobre la naturaleza. Él vio la autoridad que Cristo tenía sobre las enfermedades. Él vio la autoridad que Cristo tenía sobre la vida y la muerte. Y él vio la autoridad que Cristo tenía para perdonar pecados. Pero también fue testigo, mis hermanos, de Cristo como un siervo lavándole los pies a sus discípulos. Él fue testigo de la santidad de Cristo. Él fue testigo de la compasión de Cristo. Él fue testigo de la gracia y de la misericordia y la paciencia de Cristo. Él fue testigo, mis hermanos, de que Cristo era el Mesías que venía a salvar a su pueblo. Y fue testigo de él desde la muerte. También fue testigo de su muerte y de su resurrección. Hermanos, Jesucristo, o Dios, se hizo carne para vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir. Él se entregó a la cruz, mis hermanos, para morir por nuestros pecados. Y Dios el Padre derramó su ira sobre él, para que hoy tú y yo tengamos salvación. Pero no solo murió,
resucitó al tercer día, venciendo así la muerte, garantizando nuestra salvación, mis hermanos. ¿Qué dice Efesios 2:1? Que Cristo nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros estábamos muertos, mis hermanos, en nuestros delitos y pecados. Él es el origen de la vida, mis hermanos, tanto física, desde la creación, como la espiritual. Y este es el mensaje que Juan da a esta iglesia. Los gnósticos, hermanos, negaban la humanidad de Cristo. Decían Cristo, pero algo más. Cristo, pero algo más. Yo les pregunto, hermanos, ¿no les parece eso parecido en los días de hoy? Hermanos, la deidad de Cristo, su humanidad, ha sido atacada y será atacada hasta que Él venga. Pero Él fue 100% hombre y fue 100% Dios. Y ahora, mis hermanos, está sentado a la diestra del Padre, reinando, gobernando y sosteniendo su iglesia, que somos tú y yo. Hermanos, tengamos mucho cuidado con el pensamiento de Cristo y algo más. Hoy personas, mis hermanos, quieren tener nuevas visiones, nuevas experiencias, nueva revelación, quieren algo fresco, pero mis hermanos, no necesitamos nada nuevo, no necesitamos nada fresco, porque tenemos el verbo de vida, Jesucristo. Y que no solo se dio a conocer, mis hermanos, sino que abrió nuestros ojos y nuestro corazón fue cambiado por medio de la regeneración para nosotros verle y responderle a Él en arrepentimiento y fe. No hay nada nuevo, mis hermanos. Lo que nosotros enseñamos hoy se ha enseñado desde el principio. Pablo dijo, Gálatas 1:8, si aún uno de nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema o sea maldito. Hermanos, las iglesias que Juan estaba ministrando, se levantaron falsos maestros y se levantaron de adentro. Eso nos deja claro, mis hermanos, que no nos debe sorprender que un día dentro de nosotros se levanten falsos maestros. Es por eso, mis hermanos, la necesidad de ser una iglesia centrada en el Evangelio, centrada en Jesucristo, mis hermanos, que abraza su obra, que abraza su palabra. Hermanos, el conocimiento y la centralidad de Cristo en una iglesia es lo único que puede proteger a la iglesia de falsas enseñanzas. Estamos viviendo en un mundo inestable, corrompido, pero nuestra salvación está anclada en Cristo, mis hermanos. Nuestra salvación está segura en Cristo. Y nada ni nadie nos las podrá arrebatar. Hermanos, los hijos de Dios no debemos de estar viviendo inseguros. No tenemos razones para vivir con inseguridades en este mundo. No tenemos razones para estar viviendo ansiosos, mis hermanos, porque estamos completos en Cristo y Él nos ha dado todo lo que necesitamos en su gracia para llegar fieles hasta el fin. Hermano, tú puedes estar seguro de tu salvación. Tú puedes tener la certeza de que un día estarás con Cristo en la eternidad disfrutando de su presencia, disfrutando de la perfecta santidad de Él. Sin más sufrimiento, sin más enfermedad y lo que yo deseo, sin pecado. Gloria a Dios, mis hermanos. Pueden perseguirnos, pueden matarnos por causa de Cristo, pero nada ni nadie nos separará de nuestro Dios, mis hermanos. Nada ni nadie nos quitará este regalo de la vida eterna. Ahora, mi hermano, ¿cómo se aplica esta verdad para nosotros? ¿Cómo se aplica la verdad de que podemos estar seguros gracias a nuestra unión con Cristo? Hermano, esta verdad nos debe ayudar a vivir con gozo y con esperanza mientras Cristo regresa por nosotros.
Esta verdad debe sostenernos en medio de la enfermedad. Esta verdad debe sostenernos en medio de las dificultades. Esta verdad debe sostenernos en medio de las pruebas, mis hermanos. Esta es la verdad que puede sostenerte en medio de la rebeldía de tus hijos. En medio de la rebeldía de tu esposo si no es creyente. Esta es la verdad que te puede sostener en la crianza, madre. Esta es la verdad, joven, que puede sostenerte en medio de las dificultades que enfrentas en la escuela. Hermanos, recordemos que tenemos vida eterna, no por nuestros méritos, no por nuestras buenas obras, sino porque hemos sido unidos a Cristo. Hemos sido injertados a la vida. Y recuerda esta verdad en cualquier dificultad que estés enfrentando, hermano. Hermano, necesitamos poner nuestra mente, nuestro corazón en la eternidad, en las cosas eternas y olvidarnos de las cosas temporales de este mundo. Y con eso no estoy animándolos, mis hermanos, a como hicieron los tesalonicenses. Cristo viene y ya, olvidémonos, no. Sea diligente. Pero mantén tu mirada en Cristo. Mantén tu mirada en las cosas eternas, mis hermanos. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá. Nuestra salvación, mis hermanos, nuestra seguridad de salvación depende completamente de Cristo. Porque Él es el verbo de vida. Y Él nos ha dado su justicia, Él nos ha dado su santidad, solo por gracia. El hombre no tiene nada de qué gloriarse, mis hermanos, en la salvación. La pregunta es, ¿tienes tú esa seguridad de salvación? ¿Tienes la seguridad de que un día pasarás la eternidad con Cristo? ¿Estás abrazando tu unión con Cristo, hermano? Si aún no la tienes, ven a Cristo hoy. Reconoce que eres pecador y si mueres en tus pecados, serás condenado. Pero reconoce esa gran verdad, pon tu fe en Él y recibe el regalo de la vida eterna. Arrepiéntete, dale la espalda al pecado y mira a Cristo. Abracemos nuestra unión con Cristo, mis hermanos. Y eso significa, abrazar nuestra unión con Cristo significa vivir reconociendo que Él es desde antes de la creación y reconocer su obra perfecta y someter toda nuestra vida a Él. Mira a Cristo, hermano. Abraza su obra y haz la tuya cada día. Porque es el verbo de vida. Hemos visto en primer lugar, mis hermanos, que debemos abrazar nuestra unión con Cristo porque Él nos ha dado vida eterna. Veamos en segundo lugar lo que produce esa unión con Cristo. Y en este pasaje hay al menos dos razones o dos frutos que produce nuestra unión con Cristo. Primero, mis hermanos, nuestra unión con Cristo produce que nosotros podamos tener comunión unos con otros. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Pero qué es tener comunión, mis hermanos? ¿Qué es tener comunión? No es solo ir a comer, no es solo tomar un café, no es solo celebrar juntos una fiesta o comer carne. Y si quiere invitarme a comer carne, estoy aquí, hermano. Es broma. Me tengo que ir corriendo después de aquí a predicar allá en la iglesia. Comunión, mis hermanos, en el griego es koinonía, que significa una vida compartida. La comunión unos con otros es un regalo de Dios, mis hermanos. Es producto de esa unión entre Cristo y su iglesia. Tener comunión, mis hermanos, es tener nuestras vidas abiertas a compartir nuestros pecados, nuestras luchas y nuestras cargas unos con otros. Es más que ir a tomarse un café.
¿Y por qué nosotros podemos tener comunión unos con otros, mis hermanos? Porque tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Y esto es un gran misterio. Esto es un gran misterio, mis hermanos. Pero gracias a nuestra unión con Cristo, nosotros podemos tener comunión con el Padre, podemos tener comunión con Cristo y podemos tener comunión unos con otros. Y es importante, mis hermanos, porque por lo que Juan está haciendo esta aclaración. Porque los gnósticos decían que solo se podía tener una relación con el Padre y no con Cristo. Y Juan deja claro, el Hijo y el Padre son uno. El Hijo y el Padre son uno. Hermanos, nosotros hemos sido unidos por un solo espíritu, por una misma esperanza, por un solo Señor, por una sola fe, por un solo bautismo y por un solo Dios y Padre, como dice Pablo en Efesios 4. La unidad de la iglesia, mis hermanos, es posible. No importa si hay cubanos, si hay puertorriqueños, si hay venezolanos, si hay costarricenses, no importa. Podemos estar unidos porque nuestra unión no depende de qué nacionalidad seamos, no depende si somos blancos o somos negros, si somos americanos o somos hispanos. Nuestra unión depende de que hemos sido unidos a un solo cuerpo en Cristo Jesús, mis hermanos. Y usted puede ver y decirle, es que ese hermano es difícil. Ese boricua, mira, ese pastor boricua es. Mi hermano, podemos estar unidos aún en medio de nuestro pecado. Hierro con hierro se afila. Cristo ha hecho posible la unidad de la Iglesia Bautista Palabra de Vida. Estamos unidos por una misma sangre, mis hermanos. Por un mismo corazón, por una misma mente y con un mismo propósito. Avanzar el reino de Cristo hasta los confines de la tierra. Hermano, solo el conocimiento y la centralidad de Cristo puede mantenernos unidos. Usted puede que tenga diferencias teológicas con hermanos aquí, secundarias. Usted puede que vea a lo mejor el pasaje que yo estoy predicando desde otro punto de vista. Usted puede que luche entre un cubano guajiro o un boricua del campo, jíbaro, como nosotros le decimos. Usted puede que le choque, que yo diga jo o jojo. Usted puede que le choque que a usted le gusta el congrí, a mí me gusta el arroz con gandules. Pero esas pequeñas cosas, mis hermanos, no nos pueden dividir porque hemos sido unidos a Cristo. Hemos sido unidos a Cristo, mis hermanos. Y hemos visto que lo primero que produce nuestra unión con Cristo es que podemos tener comunión con otros. Podemos estar unidos. Pero hay un segundo fruto que produce nuestra unión en Cristo según este pasaje. Versículo 4. Y es que gracias a nuestra unión con Cristo, mis hermanos, podemos tener un gozo verdadero. Gracias a nuestra unión con Cristo podemos tener un gozo verdadero. Versículo 4. Les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que nuestro gozo sea completo. ¿Ven, mis hermanos, el propósito de Juan? De que su iglesia entienda quiénes son en Cristo. Por encima de los gnósticos y de todo lo que estaba pasando, lo que Juan quería es que su iglesia entendiera la identidad que tenían en Cristo. Ahora, hermanos, gozo significa un estado de completa satisfacción. Un estado de completa satisfacción. Es cuando mi intelecto, mis emociones, mis deseos están satisfechos. Pero lo único que puede dar ese estado de satisfacción completa no es el mundo, mis hermanos. No es lo que tengas aquí, es Jesucristo, mis hermanos. Y Juan escribe esta verdad sobre el verbo de vida para que nuestro gozo sea completo.
Y la idea que trae en el original la palabra completo es la idea de llenar, de hacer repleto, de algo que se desborda. Hermano, lo que Juan quiere producir en nosotros, en esta carta, es que nosotros podamos tener la certeza y la seguridad de que nuestro gozo puede estar completo y está completo, no importando las dificultades que estemos pasando. Que nuestro gozo no depende de nada en este mundo, mis hermanos. Que nuestro gozo no depende si somos perseguidos o no somos perseguidos. Que nuestro gozo está en Cristo, porque Él es el origen y la fuente del gozo. Él es el origen y la fuente del gozo, mis hermanos. Pero aunque Cristo, Dios mismo, es la fuente de gozo, Él nos ha dado medios de gracia para que nuestro gozo sea verdadero y completo. Y el primero que vimos, y no está en un orden de prioridad, mis hermanos, es que cuando tenemos comunión con otros, unos con otros, podemos también tener gozo. Pero también tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos muchos medios de gracia que Dios nos ha dado para que nuestro gozo sea completo. Pero lo interesante es que Juan no usa la palabra alegría, sino usa gozo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la alegría puede depender de nuestro estado emocional. Puede depender de cómo nos levantemos. Pero el gozo no, mis hermanos. El gozo no depende de las cosas pequeñas de la vida, sino de las cosas grandes y eternas que tenemos en Cristo. Y nosotros podemos estar tristes por una situación, pero gozosos, sabiendo que Cristo está en control, sabiendo que Dios es soberano. Pero hermano, yo no sé si usted, pero si somos sinceros, muchas veces se nos olvida esta verdad. A lo mejor usted es más espiritual que yo. Muchas veces nosotros vivimos buscando el gozo completo, el gozo verdadero en cosas fuera de Cristo. Muchas veces nuestro gozo, mis hermanos, lo depositamos en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestros hijos, en el dinero, en las posesiones, en donde servimos, en si somos pastores o somos maestros, si somos buenos predicadores o no. Si venimos los domingos a la iglesia o no. Y no le estoy diciendo que no deje congregarse, mis hermanos. Pero tu gozo no depende de venir al grupo de vida toda la semana. Tu gozo no depende de venir a congregarte toda la semana. Tú puedes venir a congregarte todo el año, mis hermanos. Pero si tú no lo haces por la motivación correcta, que es venir y adorar a Dios junto con su iglesia, nada pasará. Porque tu mirada debe estar puesta en Cristo, mis hermanos. Y tu gozo depende de Cristo. Y porque tu gozo depende en Cristo, entonces tú te congregas miércoles, viernes, no sé qué días son los grupos de vida aquí. Y el domingo. Y ese gozo rebosa no solo a ti, sino a tus hermanos. Nuestro gozo depende de Cristo y solo de Cristo, mis hermanos. El conocimiento y la centralidad de Cristo en nuestra vida es lo único que puede producir ese gozo verdadero. No busquemos gozo fuera de Cristo, mis hermanos. No busques gozo en las cosas que haces. Hazlas, pero hazlas para la gloria del Señor y no para ser un legalista que marque un checkmark. Hermanos, la vida cristiana es una vida de gozo completo, verdadero, aún en las dificultades y las aflicciones que enfrentamos en este mundo caído, porque estamos unidos a la vid verdadera, Jesucristo. Nada de lo creado en este mundo, mis hermanos, nos podrá dar el gozo que solo nos puede dar el Creador. Nada. Nuestra unión con Cristo, mis hermanos, es lo único. Es por eso que debemos abrazarla, nuestra unión con Cristo, mis hermanos. Y no quiero que me malentiendan, mis hermanos. Si usted lee la carta de Juan, vas a ver todas las exhortaciones que Juan le da a esta iglesia para que vivan y practiquen. Juan los llama
a dejar su pecado. Juan los llama a amarse unos a otros. Juan los llama a vivir diferente al mundo. Juan los llama a la santidad, pero los llama a todo eso en base a su unión con Cristo, en base a su identidad con Cristo. Concluyo con estas palabras, mis hermanos. ¿Recuerdan la película que les hablé en Busca de la Felicidad? Me puse a buscar un poco más de información y una periodista escribió 8 lecciones que aprendió sobre esta película para encontrar la felicidad. Y ella empieza con una frase que dice: nunca te des por vencido. La perseverancia será la clave para superar los problemas en tu vida y alcanzar todo lo que quieras. Y luego da las 8 lecciones que aprendió de esta película. Lección número 1. Si quieres, puedes lograr todo lo que te propongas. Lección número 2. No dejes que nada ni nadie ponga límites a tu vida. Lección número 3. Tienes que buscar las oportunidades. Lección número 4. Usa los recursos a tu favor. Lección número 5. No te desmotives por un no. Lección número 6. Tienes que trabajar para alcanzar tus metas. Lección número 7. Da siempre lo mejor de ti. Hermanos, estas son las palabras de personas que están buscando la seguridad fuera de Cristo. Estas son palabras de personas que su gozo depende de las cosas en este mundo y no de Cristo. Pero nosotros sabemos que solo Cristo, mi hermano, puede producir seguridad en nuestra vida. Solo Cristo, mis hermanos, nos ha dado vida eterna. Solo en Cristo podemos tener comunión unos con otros. Y solo en Cristo podemos tener un gozo verdadero. Por tanto, mis hermanos, abracemos nuestra unión con Cristo. Abracemos nuestra comunión con Cristo y disfrutemos de Él. Disfrutemos de lo que Él nos ha dado, mis hermanos. Estamos completos en Él, como dice Pablo en Colosenses. Podemos tener seguridad de nuestra salvación, mis hermanos, gracias a nuestra unión con Cristo. Abracemos a Cristo. Y yo le voy a pedirle, hermano, que usted tome un minuto y reflexione sobre lo que hemos predicado. Y luego vamos a orar. Padre, gracias porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos rebeldes a ti, cuando estábamos hundidos en nuestros deleites de este mundo, Señor, tu gracia obra en nuestros corazones. Tu Espíritu Santo cambió nuestro corazón y nos dio la fe y nos dio el arrepentimiento, Señor. Y gracias a esa fe y a ese arrepentimiento, hemos sido unidos a Cristo, en quien hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, Señor. Y ahora, Señor, podemos gozarnos y deleitarnos en esa verdad, sabiendo que en un mundo tan inestable, en un mundo que cambia segundo a segundo, en un mundo incierto, en un mundo donde hoy estamos aquí, mañana no sabemos, Señor. Nosotros, tus hijos,
podemos estar seguros. Podemos estar con gozo, sabiendo que nada ni nadie podrá cambiar nuestra identidad. Sabiendo que nada ni nadie, Señor, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias por hacer la obra que ninguno de nosotros podía hacer, Señor. Pero perdónanos, Señor. Perdónanos cuando muchas veces hemos vivido a espaldas de esa verdad. Perdónanos porque muchas veces hemos querido vivir buscando el gozo, la felicidad y la seguridad en cosas fuera de ti. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos esta temporada y cada día a recordar quiénes somos en ti. Padre, quita de nosotros cualquier legalismo que haya. Quita en nosotros el deseo de buscar la gloria y los méritos por lo que hacemos en nuestra salvación. Y ayúdanos a deleitarnos y gozarnos en lo que ya tenemos en ti, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, y ayúdanos a vivir consciente cada minuto de quiénes somos en ti. Que abracemos cada día nuestra unión contigo, Señor. Y que podamos descansar en que tú nos guardarás hasta el fin. Que tú sostendrás a tu iglesia hasta el fin, en medio de nuestro pecado, Señor. En medio de donde muchas veces, Señor, sentimos que queremos dejarlo todo. Tu palabra dice que el que comenzó la obra en nosotros no ha terminado. Pablo dijo en Filipenses 1:6 que el que comenzó la obra en nosotros la está perfeccionando cada día, Señor. Y yo sé, Señor, que hay hermanos aquí luchando con su pecado, Señor. Pero recuérdale, Señor, que en la lucha con su pecado es una evidencia de que han sido unidos a ti. Porque el mundo no lucha con el pecado, Señor. El mundo ni siquiera sabe o distingue esa obra que hace el Espíritu de redarguirnos, Señor. Porque no tienen a tu Espíritu. Dale aliento a esos hermanos, Señor. Dale gozo. Ese gozo verdadero del que Juan está hablando, Señor. Y que en medio de su lucha, Señor, ellos puedan entender que han sido unidos a ti. Y un día, Señor, tú le darás la victoria. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi hermano.